8 de la mañana con 8 minutos, 8 con 8 minutos, en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos ya en nuestros estudios al ingeniero Miguel Calahorrano, exministro de Electricidad y Energías Renovables, que está con nosotros. ¿Cómo está, ingeniero? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos de manera presencial. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. En las últimas horas, el presidente de la República emitió un decreto que está causando preocupación. Se trata del decreto ejecutivo 238, que de acuerdo a representantes de los trabajadores del sector eléctrico les genera preocupación, pues dicen que con él se viabiliza la privatización del sector eléctrico, que en teoría está prohibida en la Constitución al ser un sector estratégico, y que significaría el incremento considerable de tarifas de este sector para el próximo año. ¿Usted ha podido analizar el documento? ¿Son así? ¿Estos temores están motivados o no? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia, y buenos días, Alexis. Bienvenido, ingeniero. Y buenos días a su respetable audiencia. Bueno, vayamos directo al asunto, y a mí me gustaría ir en tres momentos, ¿no? Si se revisa el decreto, efectivamente se establece que el marco constitucional en el cual supuestamente se realiza este decreto tiene como base los artículos 313 al 318 de la Constitución, en donde se precisa el carácter y la naturaleza de los sectores estratégicos dentro de los que se encuentra el sector eléctrico, y el tratamiento y las disposiciones que establece la Carta Magna. Quiero subrayar Carta Magna, que me da la impresión de que al presidente Lasso, al menos en este decreto, se le asoma como un jarrón chino de esos que a veces tenemos en la casa, y que no sabemos dónde ponerle porque no tiene ningún uso. Le incomoda. Y le incomoda al mismo tiempo. O sea, este librito le incomoda al presidente y al gobierno. Me da la impresión porque si usted revisa... ¿Qué dicen esos artículos? Si usted revisa esos artículos donde se establece, pues, insisto, el carácter y la naturaleza de los sectores estratégicos en el país, y usted revisa, por eso quiero ir directo en este primer momento, el artículo 4, A, B y C, hay una contradicción total. No tienen nada que ver estos tres primeros artículos con el sentido que da la Constitución a los artículos del 313 al 318. Fíjese usted que, por ejemplo, en el B se establece reformular el modelo de desarrollo del sector eléctrico para viabilizar la participación de las empresas públicas de capital mixto y privado en todas las etapas de provisión del servicio. O sea, a mí, desde mi ignorancia absoluta, ingeniero, eso que usted acaba de citar ya convocaría a una reforma o una modificación de la Constitución. Por supuesto. O está en contra de la Constitución y por lo tanto este decreto es inconstitucional, o debería tratar de convocar a la Constitución para que se revise y se plantee esto, ¿no? Porque aquí en los artículos que usted cita, del 313 al 318 del capítulo 5 de los sectores estratégicos, servicios y empresas públicas, está plenamente definido y diseñado el modelo de gestión de las áreas estratégicas. Por supuesto, y por eso señalo que estos artículos A, B y C están en total contraposición contra el espíritu que tiene la Constitución al considerar los sectores estratégicos de la economía del país. Ingeniero, pero en este punto, solo para ponerme del otro lado, digo, ¿no? El ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Juan Carlos Bermeo, ayer, precisamente ante estas alarmas que ya se encienden desde varios sectores, analistas y trabajadores del sector eléctrico, dice que la propuesta del gobierno de ninguna manera significa la privatización, ya que esta supone la venta de activos del Estado ecuatoriano, y en ningún momento de los proyectos, que no habrá venta de los proyectos, dice. Aquí en el decreto hay un elemento transversal que es un hilo conductor de todo este discurso, porque detrás hay un discurso, la eterna cantaleta de que la empresa privada representa la eficiencia, representa la productividad, y de esto es lo que menos debemos hablar en el sector eléctrico, al menos, porque la empresa privada, si tomamos los casos de Emelec, y peor aún, del desarrollo
que hizo el neoliberalismo entre 1996 y 2006 en el sector eléctrico es una catástrofe. Pero bueno, eso podemos hablar más luego. Pero me vale su pregunta porque yo quiero ir a mi segundo momento. Porque en un segundo momento usted ve el literal E y el literal H, donde el presidente les dispone al ministro, al señor que ha hablado ya, que identifique segmentos y proyectos en todos los ámbitos de la cadena productiva eléctrica, generación, transmisión, distribución, comercialización, en toda la cadena eléctrica, cuáles son esos proyectos para entregarlos a la empresa privada. Y en el H dice, además de eso, proponer un plan que defina los parámetros de esquemas de precios y condiciones preferentes, incluido tarifas de incentivo al sector privado, ¿no? Entonces, ahí ya se ve, en este segundo momento, cómo es que se busca realizar especialmente el artículo B en beneficio de la empresa privada con precios preferentes, ¿no es cierto?, para la empresa privada. Porque aquí hay una cuestión. O sea, en todo el mundo, la empresa privada en el sector eléctrico no tiene pues mucho interés en desarrollar proyectos hidroeléctricos. ¿Por qué? Porque suponen por lo menos 2 años de estudio, suponen los grandes proyectos 5 años de construcción, entonces dicen, bueno, invertir para después de 7 años recién comenzar a recibir ganancias, entonces no tienen mucho interés. Por eso es que la empresa privada, bueno, hay de toda clase de empresa privada. Hay los neoliberales que quieren las ganancias de una, ¿no? Y hay también empresarios privados que sí tienen otra conciencia y que actúan de otra manera. No debemos tampoco generalizar. Pero a los neoliberales lo que les interesa es la ganancia directa y rápida. Entonces, claro, como les interesa eso, pues no les interesan los proyectos hidroeléctricos. Peor aún invertir en proyectos hidroeléctricos, sino más bien en proyectos termoeléctricos y que les den con todas las garantías para que puedan recuperar su capital lo más pronto posible. Por esto mismo es que el sector eléctrico está considerado como un sector estratégico en nuestro país, que es vital para el desarrollo de nuestra economía y de nuestro país. Entonces, esto está pues en los artículos C, y H. Y de aquí me voy a uno que a mí me salta a la vista y me permite confirmar mis sospechas, que es el O. El O es un artículo muy interesante es un literal interesante del artículo 4 del decreto, porque dice: convocar a los procesos públicos de selección para la concesión del bloque de 500 megavatios de energía renovable, ciclo combinado termogas Machala, sistema de transmisión nororiental, bloque de ciclo combinado de gas natural de 400 megavatios y la gestión delegada de la central sopladora. ¿Ya? Voy a tomar este último, sopladora, puedo tomar cualquiera de ellos, pero voy a tomar sopladora. ¿Por qué les interesa sopladora? Sopladora es una central que está hoy día colocada en lo que constituye pues la cascada de las centrales hidroeléctricas del Paute, porque como el proyecto Paute-Mazar, que es la central cabeza de la cascada, hoy día es el más grande almacén de energía eléctrica que tiene el país. ¿Ya? Al tener eso, no solamente cumple con esa función, sino que además en su volumen muerto retiene los sedimentos, es decir, hace que el agua circule lo más limpia posible, primero hacia la central molino y luego de la central molino hacia la central sopladora. La central molino también otra vez retiene los sedimentos que puedan haber pasado y produce su energía con los almacenes de Mazar y de Amalusa. Entonces, claro, la central más chévere, vamos a decir, sopladora, recibe el agua turbinada lo más limpio posible y tiene el agua almacenada. Es una central que, según nos reporta... Es un buen negocio. Por supuesto, pues, es un buen negocio. ¿Por qué? Es una central que, según los reportes oficiales de la CELEC, ha producido entre agosto, en que se inauguró, del 2016, y agosto del mismo 2021, en los 5 años ha producido 11.773 gigavatios hora. ¿Qué quiere decir esto en dinero contante y sonante?
Quiere decir que si calculamos eso a 4 centavos de dólar el kilovatio hora, que es lo que cuesta en el mercado ecuatoriano esa energía, esta central ha producido ya alrededor de 470 millones de dólares en los 5 años. Si a eso sumamos los gases de efecto invernadero que ha evitado, que también hoy día valen, y si a eso sumamos un beneficio que también ha generado, que es el de no utilizar combustibles fósiles, que son caros, los derivados cuestan, entonces nosotros veríamos que la central estaría en este momento produciendo ya con sus beneficios un orden de 780 millones de dólares, o sea, en los 5 años se podría afirmar, si es que todo el dinero se hubiera dedicado a pagar, que esta central ya se hubiera pagado. Esa es la central sopladora en la cual están interesados. O sea, la carne de todo. Claro. El mejor bife. Entonces, eso para tomar solamente la central sopladora, ¿no? Pero eso es lo que se ve aquí en el literal O. O sea, ellos ya tienen sus intereses precisados en justamente privatizar. O sea, respecto de lo que ha dicho ayer, me parece, el señor ministro, de que no se trata de vender, no se trata de privatizar. Ahora le ponen como eufemismo una serie de calificativos que hacen aparecer que no es, pero a la final van a eso. Que es incentivar la inversión privada para inyectar recursos en este segmento debido a la necesidad de financiamiento para la concreción de proyectos contemplados en el Plan Maestro de Electrificación. Eso dijo el ministro. Y fíjese usted que aquí en el literal O, ellos están interesados en aquello que yo decía. Primero, no les interesa, pues, o sea, ingresar a construir una central, por lo que hoy he señalado. Les interesa una central que ya está hecha. Está hecha con los dineros del pueblo ecuatoriano, porque eso es Sopladora. Sopladora ingresó en el 2016, fue realizada y construida por el presidente Rafael Correa, en conjunto con otras centrales, como la central Coca-Cola Sinclair, que yo le quisiera pedir a usted y a Alexis, que por favor me den unos 3 minutos más luego en favor de Coca-Cola Sinclair, que me interesa para el asunto. Que ya le montaron campaña mediática en contra, ¿no? Que dijeron que ya el proyecto no va más porque se está secando el río, que está generando erosión. Que además, acuérdese usted lo que dijo el contralor Celi en su momento, hoy investigado por corrupción, detenido, que habían fisuras, que se iba a ir cargando el río la central. Yo quisiera terminar esta idea y quisiera seguir con esto, ¿no? Entonces, fíjese usted, ¿qué está aquí? Están centrales termoeléctricas y claro, de las termoeléctricas la mejor es la de ciclo combinado de gas natural, porque ellos quieren utilizar el gas natural que se tienen en el Bajo Alto, cerca de Machala. O sea, quieren apropiarse de ese gas y allí proceder a instalar una central termoeléctrica, que es justamente lo que hacen los neoliberales. O sea, yo insisto que este decreto es un decreto que está en contra del espíritu de la Constitución, es inconstitucional y esconde los intereses del neoliberalismo puro y duro de buscar ingresar en el sector eléctrico con lo que ya se ha hecho, en lo que significa actualmente el sistema eléctrico ecuatoriano, que es uno de los más avanzados del mundo. ¿Por qué es uno de los más avanzados del mundo? Por 2 razones. Una, se ha construido de tal manera centrales hidroeléctricas que en este momento su producción, si hoy día se coge y se abre el portal www.cenace.gov.es, que es el centro de control de energía del país, ustedes van a encontrar que hoy mismo la producción hidroeléctrica está en el orden de 91-92%. Si a eso se suma la producción de centrales eólicas y centrales solares que tenemos, e inclusive la de ciclo combinado que produce 1/3 de gases de efecto invernadero que cualquier otra térmica, nosotros vamos a ver que la central la energía térmica ha sido reducida a un 5 o 6%. La mayor parte, 94-95% de la energía es de energía renovable en este país. Esta es la primera característica que le coloca entre los 10 países del mundo que tienen esta condición, que tienen un alto contenido de energías renovables. Son no más de 10 o 12 países en el mundo que tienen esta condición. Y en segundo lugar, este aprovisionamiento de energía hoy día es absolutamente sostenible. ¿Por qué? Porque en todo el proceso de construcción de las centrales hidroeléctricas que realiza el presidente Rafael Correa Delgado, se pone el acento en la complementariedad y en la construcción de
reservas que permitan enfrentar las variaciones climáticas. Antes nos batíamos, y por supuesto, con los señores neoliberales entre 1996 y el 2006, nos batíamos con un solo almacén de energía que era Amalusa. Con ese, si es que llegaba la época de la sequía, nosotros podíamos soportar 2 o 3 semanas. En 2 o 3 semanas, si es que teníamos una grave sequía, ya podríamos tener racionamientos, y eso era lo que pasaba, sucedía en el pasado. Hoy día ya no es así, porque tenemos Masar en conjunto con Amalusa, donde Amalusa, digamos, es una especie de elemento adyacente a Masar. Masar es una enorme presa y un enorme almacén de energía. Pero asimismo se logró constituir este enorme almacén de Daule Peripa en conjunto con Baba. Este almacén guarda, digamos así, la otra mitad de reserva energética. Por eso es que hoy día en el país, si viene una sequía grave, tenemos para 2 y 3 meses de energía guardada que nos permite sobrevivir y no volver a tener más apagones. Estas 2 características hacen del sistema eléctrico ecuatoriano uno de los mejores del mundo en este mismo momento. Solvente, renovable, sostenible. Ingeniero, es decir, el Ecuador tiene suficiente abastecimiento de energía. Esta teoría que la ha dado a conocer el viceministro de Electricidad, Gabriel Argüello, que si no se aplica este decreto, se va a tener problemas de abastecimiento a futuro, mientras que el ministro reconoce que el abastecimiento de electricidad en el país es de 90% de generación hidroeléctrica, lo que permite exportar energía a países vecinos como Perú o Colombia, a diferencia, mira, Alexis, de analistas que dicen que nosotros no exportábamos energía eléctrica. El propio ministro reconoce que exportamos energía eléctrica a Perú y a Colombia. El viceministro dice, en cambio, que si no se aplica este decreto, vamos a tener problemas de abastecimiento en el futuro. ¿Cómo entender entonces eso? En el 2016 se produce un cambio radical en la producción de energía hidroeléctrica en nuestro país. Antes nosotros importábamos energía de Colombia especialmente. Hoy día más bien exportamos energía a Colombia, y es porque tenemos energía suficiente. Esto, en el 2016 ingresa en Sopladora, ingresa Coca-Cola Sinclair, ingresa, y sobre todo antes ya había ingresado Paute Masar. Entonces nosotros tenemos hoy día reservas energéticas como para enfrentar el futuro. Ahora, si es que la gestión en el sector eléctrico es como la que hizo aquel señor inútil, que no servía, yo digo, en primer lugar no servía para enfrentar la pandemia, peor aún va a servir para enfrentar problemas que tiene el sector eléctrico, que es ese señor Lenin Moreno, un verdadero inútil que no servía para nada. ¿El qué va a hacer pues en relación con este asunto de los problemas que tiene el sector eléctrico? Vamos ya 20 meses, en febrero del 2020 se suscitó el problema de la erosión regresiva en el Coca-Cola Sinclair. ¿Qué se ha hecho hasta hoy día? Pues prácticamente nada, 20 meses ya, ya vamos casi 2 años, ¿ya? Y lo mismo, los problemas de las fisuras en el Coca-Cola Sinclair ya tienen más de 5 años. ¿Y qué se ha hecho pues hasta el día de hoy? Nada para resolver el asunto. No se ha caído la hidroeléctrica. Por supuesto, porque pues han traído técnicos a que vean todos los supuestos daños. Entonces, si es que se actúa de esta manera y se pone en peligro la que en este momento constituye la mayor central de generación del país, que es Coca-Cola Sinclair, por supuesto que debemos ponernos a temblar, pues. Por supuesto que tenemos que avisorar un futuro negro para el país, un futuro terrible, porque Coca-Cola Sinclair está generando entre 26, 27, 28, hasta 30% de la energía que produce el país, y estos serían unos apagones catastróficos para la economía nacional. Oiga, ingeniero, a ver, las hidroeléctricas y las empresas que se vinculan desde el sector público, el Estado, a la producción de energía, ¿le generan rentabilidad al Estado o trabajan a pérdida? Porque también ese es otro de los relatos que han montado, es decir, el Estado, ¿por qué tiene que encargarse de sectores que le generan pérdidas y que finalmente no son rentables? ¿El eléctrico es un sector rentable? ¿Las empresas eléctricas al Estado le dan rentabilidad o no? Mire, y ahí la pregunta le complemento con,
Si es así, ¿cómo pretenden privatizarla? O sea, que si está perdida, ¿cómo es que los empresarios privados van a sentirse interesados en invertir su plata ahí? Están expresando bajo la forma de un decreto presidencial que les interesa en primer lugar Sopladora, pues ya quieren ir a por Sopladora, como dicen los españoles, ¿no es cierto? Entonces, pero para responder su pregunta, déjenme comenzar por un asunto bastante simple. Vea, tanto se habla mal de Coca-Cola Sinclair, que Coca-Cola Sinclair ha producido en este año 5.380 gigavatios hora hasta este instante. Eso ha producido hasta este instante. Si se revisan las estadísticas del SENACE, eso es lo que dice que ha producido Coca-Cola Sinclair. Y si se saca la sumatoria de lo que ha producido Coca-Cola Sinclair desde que fue inaugurada en el año 2016, va a dar una cantidad cercana a los 34.100 gigavatios hora. ¿Qué quiere decir esto, pues, en producción? ¿Cuál es el valor de esta producción? El valor de esta producción está cifrado en el orden de 1.300 millones de dólares, pues, calculado a 4 centavos de dólar el kilovatio hora. En eso está calculado el valor. Es lo que ha producido Coca-Cola Sinclair hasta este momento, que decían que era inútil, que había muchos, aparecían ahí varios expertos que decían que no hay agua. Mentira. Absolutamente falso, pues justamente los 5 años de producción de Coca-Cola Sinclair dan cuenta del hecho de que el caudal del 222 metros cúbicos sobre segundo con el cual fue calculada la central para su potencia instalada de 1.500 megavatios es un caudal que es rebasado durante 10 meses en el año. 10 meses rebasado ese caudal, y en muchas ocasiones de largo, eso por hablar del caudal promedio. Porque en Coca, el río Coca, crece a veces de una manera espantosa hasta 1.500, 2.000 metros cúbicos sobre segundo. Y por eso mismo es lo que se ha producido, pues. Y el problema que tenemos con la erosión regresiva. Entonces, aquí se cae en pedazos esa mentira de que Coca-Cola Sinclair es un fiasco. Coca-Cola Sinclair en este momento es un artífice de la producción hidroeléctrica de este país. Y si es que no se la cuida, y si es que no se sabe hacer el mantenimiento adecuado y resolver los problemas que tiene, el país puede tener gravísimos problemas de desabastecimiento. Ahí sí, porque esta cumple un rol fundamental actualmente en el país. Entonces, ahora, para volver a la pregunta que hace Alexis, cuando yo digo y sostengo que lo que dice el SENACE, 93, 94% de la energía hoy día es hidroeléctrica, pero dentro de esa energía hidroeléctrica, o sea, se le ha arrinconado a la energía termoeléctrica, que es la cara, porque energía termoeléctrica en nuestro país tenemos centrales, hay unas que producen a 7, 8 centavos de dólar el kilovatio hora, hay otras que producen a 10, 12, 14, 15, 18, hasta 25 centavos de dólar el kilovatio hora. Cuando nosotros vendemos la energía al por menor, vamos a decir en términos gruesos, a 10. ¿Ya? Entonces, al haberle arrinconado a la producción de energía termoeléctrica y tener la mayor parte de producción hidroeléctrica, nosotros hemos bajado los precios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el sistema del Paute puede llegar a producir hasta el 45% de energía, las 3 centrales me refiero, Mazar, Molino y Sopladora, hasta el 45% de la energía que produce el país. Y de esas, el Paute, propiamente dicho, es la segunda más importante después de Coca-Cola Sinclair. Y entonces, el Paute, ya tenemos que funciona 40 años. 40 años. En 40 años el Paute ya se pagó. Y por lo tanto, nosotros mismos calculábamos la energía del Paute que debe valer un valor de menor de 1 centavo de dólar el kilovatio hora, porque lo que necesita el Paute es hoy día más o menos, vamos a decir, un 3% del valor que tiene la central para llevar adelante la operación y el mantenimiento. Y eso es lo que cuesta en costos variables la producción de energía con el Paute. Menos de 1 centavo de dólar el kilovatio hora. Entonces, al haber pasado la energía hidroeléctrica a ser la dominante, se bajan los precios, obviamente, pues, ¿no? ¿Qué es lo que justamente no hizo el neoliberalismo entre 1996 y 2006? Cuando al fin del 2006 y cuando llega el presidente Rafael Correa, el sector estaba hecho pedazos, estaba al borde del abismo. ¿Por qué? Porque no se había procedido a realizar la construcción de centrales hidroeléctricas y la producción hidroeléctrica estaba siendo menor que el 50% de la energía que consumía el país, y más o menos el 40% restante térmico,
de un alto costo, y también se comenzó pues a proliferar en la importación de energía de Colombia, que a esa época nos resultaba sumamente cara. Era energía que costaba 12, 14, 16 centavos de dólar el kilovatio hora. Por lo tanto, ¿qué es lo que estaba sucediendo pues con el sector eléctrico? Las empresas distribuidoras estaban obligadas a vender, vamos a decir, a un promedio de 10 centavos de dólar el kilovatio hora, pero de una energía que ellos compraban en su mayor parte como energía termoeléctrica o energía importada de Colombia, que era muchísimo más cara de lo que ellos vendían. Entonces estaban en quiebra total. Todo el sector eléctrico estaba en quiebra a la altura de 2006 por esta situación que yo señalo. A eso es lo que nos condujo el neoliberalismo entre 1996 y 2006. Por eso es lo que yo digo y sostengo que, al menos en nuestro país, volver al neoliberalismo en el sector eléctrico significa volver al pasado, volver al retardo, ahí sí volver a los apagones y, por cierto, volver a la energía cara. Ingeniero, en este decreto, ¿cómo se configura, de acuerdo a lo que dicen los trabajadores eléctricos, el incremento de las tarifas para los consumidores finales en todo el país a partir del 2022? Esto estaría en el artículo 4, literal R. Y más adelante dicen también se podría producir despidos masivos, precarización laboral y despidos masivos de acuerdo al artículo 4, literal I. ¿Cómo se configuraría esto y por qué si se va a establecer tarifas y condiciones preferentes para el sector privado? Porque entonces para el público en general, para el consumidor final, sí va a haber un incremento de tarifas en el 2022 de acuerdo al análisis de este decreto que han hecho los trabajadores del sector eléctrico. Porque el sector privado resulta ser absolutamente mentira, al menos en nuestro país, que haya producido alguna vez energía a un valor de menor costo. Esto no es así, no es así. Fíjese lo que pasó con Emelec. O sea, a Emelec se le entregó un contrato en 1966, la dictadura militar, entre gallos y medianoche, un contrato por el cual se establecía lo que se llamaba la tasa neta de retorno sobre la tasa de retorno entre 9.5 y 10.5 sobre un capital neto investido en dólares, ¿no es cierto? Y se le pagaba por eso. Entonces cada año Emelec le presentaba al Estado sus cuentas y el Estado tenía que pagarle de acuerdo al capital neto investido en dólares. Entonces, ¿qué pasaba con esta empresa? Se presentaba un fenómeno que ya en Estados Unidos se le conoció como el fenómeno Average and Johnson. ¿Qué pasa con eso? Que la empresa que tiene este tipo de contrato no le interesa pues cobrar a sus deudores lo que tienen que pagarle por sus servicios. Y es por esto que Emelec tenía un 40% de cartera neta vencida entre las personas a quienes les vendía la energía. O sea, no le interesaba cobrar. ¿Y por qué no le interesaba cobrar? Simplemente porque después venía el Estado y le aforaba entre 9.5 y 10.5% de su capital neto investido. Ellos se inventaban unas inversiones, ahí se presentaba un problema de sobrefacturación casi siempre, o sea, querían aparecer por las inversiones que hacían un valor mayor de aquel que estaba investido, y entonces con eso tenían pingües ganancias y no les importaba lo que pasaba con el sector. Y claro, desarrollo de energía termoeléctrica siempre, y claro, o sea, como no le importaba no cobrar las facturas a sus clientes, a la final ¿quién tenía que pagar? El Estado, porque el Estado, como eso sí, lo que siempre reclamaron toda la vida, desde que yo conozco, desde el año de 1974 que estoy en el sector eléctrico, siempre reclamaban de toda la vida que les vendan la energía del Paute. O sea, el universo bombardeaba sobre el Paute diciendo que no sirve para nada, que era un elefante blanco que no iba a servir nunca porque se iba a colmatar de sedimentos. Resulta que hasta el día de hoy el elefante blanco ha funcionado 40 años y no se ha colmatado pues de sedimentos que decían ellos que iba a inutilizar la presa. ¿Por qué cree usted que haya intentos, así como pasó con el Paute, hoy con Coca-Cola, de torpedear o de boicotear ese tipo de proyectos? Es la típica estrategia que busca, pues, o sea, hacer aparecer como que es un proyecto que no sirve para que se ponga a precio de gallina con mal y entonces ahí sí poder asaltar el asunto, pues no, eso nomás es. Pero ya estoy diciendo. Y es inversión pública que de entrada cuando construyen los proyectos genera empleo y después le genera beneficios al país de por vida, ¿no? Porque, o sea, digo, cuando entró a operar Paute y aún operando Paute nosotros teníamos en la época de estiaje problemas de electricidad, pero después ya cuando entraron a operar los 8 proyectos que hicieron en el gobierno de Correa, los problemas se fueron superando.
Pero además, Licenia, estos días me ha sorprendido y mucho las interacciones de Pablo Campana, exministro de Comercio Exterior del gobierno de Lenín Moreno, en redes sociales, quien ha destacado la importancia de la inversión del sector público. Ahora mismo que la economía de Ecuador no está moviéndose, que no hay dinámica, él ha hablado de la importancia de la inversión pública. Un tema que fue denostado en el gobierno de Moreno y en el que a los hospitales, a las escuelas, a los puentes, a las hidroeléctricas, a las refinerías, a las carreteras se les llamaron elefantes blancos. Yo no logro entender cómo no es uno de los tantos factores por los que no dejamos de ser tercer mundo, ¿no? O sea, yo creo que nuestro país tiene hoy día una buena condición en el sector eléctrico y que puede y debe mejorar, y nosotros podemos mejorar mucho más todavía en el sector eléctrico, porque todavía no se ha explotado todo el potencial hidroeléctrico que tiene el país. Pero yo quiero insistir sobre el hecho de que solamente va a ser el Estado quien se interese en construir los nuevos proyectos que tienen que hacerse y que han de desarrollarse. Ahora, además de esto, yo creo que esta es una deuda que tenemos con nuestro propio país. A muchos se les erizan los pelos de oír que este sea un sector estratégico y cómo puede ser posible que esto sea considerado como un sector estratégico. Y dicen, claro, que esto es un asunto de los comunistas y que son los comunistas los que tienen este cuento, ¿no? Pero aquí yo quiero decir una cosa que a mí me parece que es de mucha importancia. O sea, no sé si ustedes conocen los Países Bajos. ¿Ustedes se imaginan que en los Países Bajos existen sectores estratégicos? O en Holanda, como se dice vulgarmente. ¿Se imaginan? Que no es pues un país de comunistas, ¿no? Sí existe. Claro. ¿Y cuál es el sector estratégico de Holanda? Es el agua. Es el agua de los océanos, de los canales, de los ríos. ¿Por qué? Porque siendo un país cuyo casi 40 o 45% está bajo el nivel del mar, ellos han tenido 10 siglos de inundaciones, 10 siglos. Y si no controlan esas inundaciones, pues simplemente la producción y la gente muere. Entonces, ese sector es considerado estratégico en Holanda. La empresa que dirige y maneja desde todo punto de vista el agua en Holanda tiene presupuesto hasta el 2050, que es una empresa pública que tiene presupuestos hasta el 2050 y proyecta todos sus desarrollos hasta el 2050. Ellos en este mismo momento están trabajando sobre el problema del cambio climático y la elevación del nivel del agua de los océanos que puede afectar severamente a Holanda. Entonces están trabajando ya sobre eso, ¿ya? Y todo lo que tiene que ver además con la limpieza de las aguas hervidas y la limpieza de los desechos sólidos también es considerado como sector estratégico y por lo tanto son empresas públicas en Holanda, que no es un país de comunistas, ¿no? Ahora, yo creo que nosotros tenemos una deuda con nuestro país, me refiero al sector eléctrico y todos los ecuatorianos. Nosotros tenemos, yo diría, el bien más cerramos porque ya se nos trae el bien más preciado, perfecto, con esto cierro. El bien más preciado de nuestro país es que nosotros tenemos 23 grandes cuencas y cientos de pequeñas subcuencas. Eso es lo que tenemos que cuidar, porque allí está el agua y allí está la producción. Y el mejor amigo del agua y de la producción son las centrales hidroeléctricas que deben ser promovidas por el Estado y deben por lo tanto ser parte de este sector estratégico, y el Estado debe seguir interviniendo para hacer que nuestro futuro en nuestras cuencas y que el agua sea limpia. Es el Estado. El Estado en este caso tiene que ser vigilante del futuro de este país, que es lo que más nos debe interesar. Muchísimas gracias, ingeniero. Miguel Calahorrano, exministro de Electricidad y Energía Renovable del Ecuador, ha estado con nosotros. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias. Gentil, ingeniero. 8:41 minutos, una pausa. Enseguida regresamos para conversar con Palmira Chavero, doctora en Ciencias de la Comunicación y Sociología.